Buenas noches, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Cada sábado, 11 de la noche. Recuerden que ahora estamos en Ahora TV, Canal 3. Para comenzar con ustedes, los temas de más relevancia ocurrieron en la semana que recién concluye en el día de hoy. Esta semana, por fin, el Senado de la República se abocó en una maratónica sesión aprobar el Código Penal de República Dominicana. Señores, ese código cumplió mayoría de edad, dando vuelta en el Congreso, de gavetas en gavetas. Iba al Senado, iba a la Cámara de Diputados, perimía y luego había que someterlo de nuevo. Entonces, estamos hablando de que algunos temas, algunos artículos de ese código, del código original, porque ¿qué es lo que pasa cuando se establece una ley y esa ley se queda engavetada? Es que se desactualiza. Por eso, ustedes ven que en el Código Penal anterior habían multas de 5 pesos con 75 centavos. Porque era un código cuando el valor de un peso era 100 veces más que lo que vale ahora. Por eso vemos en ese código algunas penalizaciones que ahora ya no es necesario y otras inconductas, ilícitos, otros ilícitos que en el presente tienen mucha presencia, pero que no están penalizados por ese código viejo. Entonces, es necesario. Los códigos siempre, y algunos establecen incluso hasta la fecha en que deben ser modificados, pero los códigos deben ser actualizados mínimamente cada 5 años, cada 10 años, y más ahora con el avance tecnológico. Porque, por ejemplo, en ese código viejo, los ciberdelitos no se conocían, porque no había desarrollo de las redes sociales, no existía ni siquiera internet. Es más, la televisión creo era todavía blanco y negro. Entonces, estamos hablando de que ese código había actualizado. Ahora, temas importantes se quedaron ahí. Se quedaron ahí, como fue el caso del aborto. Eso, si el país no se aboca a conocerlo, ya en ese código no está. Porque muchos legisladores mentirosos, muchos políticos habladores, durante la campaña prometieron hacer cosas que luego en el Senado o en la Cámara de Diputados renegaron. Pacheco por lo menos fue de los más sinceros. Dijo, yo estaba con las 3 causales, pero no conseguí el apoyo, no conseguí los votos necesarios para incluirlo. Y eso había que incluirlo ahí en ese código. Nosotros no podemos estar con esas ataduras retrógradas, religiosas, que no significan nada para el desarrollo de una sociedad. Pero además, que todavía es un código que tiene algunos aspectos machistas como ese. ¿Por qué? Porque supone que en un país democrático usted es el dueño de su cuerpo. Usted es el dueño de su cuerpo. Entonces, si usted quiere hacerse un aborto, o en el caso de una mujer, debe permitírselo, porque ese es su cuerpo. Ese es su cuerpo. Entonces, por unos dogmas religiosos, que extraño, porque esos que estaban criticando, el código, esos que se oponían a que se incluyeran las 3 causales a nombre de las religiones, esos mismos son los que apañan los grandes crímenes de la humanidad. Son esos mismos. O lo que está haciendo Israel, los genocidios que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, no es un problema religioso, es un problema religioso, es un tema religioso.
sea, no, porque los palestinos no tienen nada que usted les quite. Los palestinos no tienen nada. Lo único que tienen es su dignidad. Después no tienen nada, pero entra el elemento religioso. Y a nombre de ese Dios, que los católicos y los evangélicos defendieron, criticaron que se aprobara, se permitieran las 3 causales dentro del Código Penal, a nombre de ese Dios, a nombre de ese derecho a la vida, entre comillas, porque eso viven pregonando el derecho a la vida, ampararon y apañan los genocidios que se hacen a nombre, desde la época de la cruzada, desde la época en que los católicos quemaban vivos, acusados de brujería, a los que no eran católicos, y todo lo hacían a nombre de Dios. Y el Imperio Romano se estableció a sangre y fuego a nombre de Dios. Y los españoles vinieron a República, aquí al Caribe y diezmaron, acabaron con los indígenas a nombre de una supuesta evangelización cristiana. Israel viene cometiendo desde hace 2 años un genocidio en la Franja de Gaza por concepto religioso. No es otro elemento que no sea ese. Ni siquiera es el elemento territorio. Porque Israel ha estado viviendo ahí en el Estado de Israel desde 1948. O sea, no tiene necesidad de expandirse. Sin embargo, viven apañando esos crímenes en otras latitudes. Aquí reclaman el derecho a la vida. Y no podemos aceptar las 3 causales, porque eso sería matar un feto. Y matar un feto es quitarle la vida a un niño. Desde el punto de vista biológico, el niño y el feto son cosas diferentes. Y eso lo saben ellos. Pero lo usan como bandera. Como bandera. Señora, hay un grupo de sacerdotes y jerarcas de la Iglesia Católica que defendían, que criticaban las 3 causales. Pero ¿cuántos sacerdotes católicos son sometidos cada año a la justicia o denunciados como pederastas, como violadores de niños, de niñas? Ahí están las estadísticas, ahí están, entren a internet y usted lo va a buscar. ¿Cuánto tuvo que pagar el Papa Francisco? Tuvo que pagar la iglesia durante la jefatura del Papa, el papado de Francisco, para demandas económicas por acciones de esos sacerdotes. Y muchos de ellos, obispos y arzobispos, estuvieron involucrados en ese tipo de acciones. Entonces, eso de las 3 causales aquí en el país no fue más que una bola de humo de un grupo de personas amparados en una religión de la que ellos mismos no creen. Y ahí hicieron causa común los evangélicos y los católicos. Un grupo de pastores evangélicos que lo que hacen es vivir de la ignorancia de su feligresía. Le cobran diezmo de sus ingresos, hacen 10,000 actividades, no pagan impuestos las iglesias. ¿Ustedes sabían eso? Y traen vehículos de lujo, y traen equipos, y traen maquinaria, y la venden los pastores. Entonces viven pregonando honestidad, viven pregonando moralidad, y lo mismo es la Iglesia Católica, el mismo desorden. La Iglesia Católica es más organizado, pero es el mismo, es hacerse rico. ¿Por qué aquí no se sabe? La Iglesia Católica vive pidiendo auditoría a todas las instituciones públicas, a todas las organizaciones. Ajá. ¿Y cuando la Iglesia ha hecho una auditoría y le ha dicho a sus feligreses a cuándo asciende la fortuna, cuáles son las propiedades en el país de la Iglesia, cuáles son las inversiones en las empresas, a cuánto asciende la fortuna de ellos, de la Iglesia Católica? Pero lo mismo los evangélicos.
Los evangélicos les rinden información financiera a su feligresía. ¿De cuántos reciben? ¿Cuánto les onera el gobierno? ¿Cuántos reciben de beneficio del Estado? ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿Eh? ¿Por qué la mayoría de los pastores son ricos y los feligreses son pobres? Es por eso. Entonces, vienen con ese discurso de las tres causales, que es un puro disparate. Señores, miren, hay que ver, hay que ponerse en el escenario, ponerse los zapatos del otro. Imagínense una muchacha adolescente embarazada de su papá, de su hermano, de su tío, de su sobrino, producto de una violación, y ustedes quieren que para a ese muchacho. O ahora, como está la tecnología, que una mujer tiene un feto en su vientre, y se demostró ya desde el punto de vista clínico que ese niño no va a ser normal, que ese niño será solo una carga, que no será normal. Cualquier razón, físico, mentalmente. Y ella no tiene derecho a un aborto y luego tratar de tener un hijo normal. Ya dijimos los embarazos de un incesto. Oye, eso no tiene madre. Eso quieren apañar. Y que se pasaron 5 años jodiendo con eso. Hasta que por fin, bueno, los senadores y los diputados, porque da bien con todo el mundo, agarraron y lo aprobaron. Pero ahí también pasó un artículo, señores, en el que los casos, los expedientes por acusación de corrupción, por casos de corrupción en el Estado, primían. Y hay un artículo allí, y así pasó. Pero es para protegerse de los mismos políticos corruptos, de que en el futuro se le pueda juzgar. Y los casos de corrupción estatal no deben perimir nunca. Esos casos deben siempre tener vigencia. Para el que se robe 2 pesos del Estado, aquí sepa que hoy, mañana, pasado, dentro de 10 años, los brazos de la justicia lo puedan alcanzar. Pero nada, ya pasó. Ahora lo que viene es el plazo que tiene el presidente de la República, entiéndase el Poder Ejecutivo, el plazo de los 5 días para promulgar ese Código Penal o devolverlo al Congreso. Eso con algunas observaciones. Eso pudiera darse. Y me imagino el presidente Abinader debe estar en una tremenda encrucijada, porque ese código que se aprobó es un código que tiene demasiadas lagunas, pero que además es el resultado de una acción apresurada de los legisladores, y eso siempre termina mal. Y tenemos ejemplos. Aquí se aprobó la ley de partidos políticos de manera apresurada, y luego el Tribunal Constitucional ha ido desmembrándola artículo por artículo. Artículo por artículo. La ha ido desmembrando. Porque fue una ley también aprobada de manera apresurada, y luego se determina que muchos de esos artículos eran contradictorios o con la ley electoral o contradictorios con la Constitución de la República. Eso lo vamos a ver también con el código en el futuro. Lo vamos a ver de nuevo, vamos a ver ese mismo escenario. Pero nada, el tiempo dirá, y la sociedad estaba presionando para un código, pero nada. Ahí tenemos un código. Ahora vamos a ver si funciona o va a servir. Amigos televidentes, y mientras tanto nosotros vamos a una pausa. Y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes, Coloquio Cultural.